damos la palabra entonces a Elkin Pérez, que viene ya en la parte final de las intervenciones como líder social y es particular como estos procesos de planeación y gestión del desarrollo local en la ciudad. Bueno, buenas noches. Lo primero es hacer como un recuento de lo que ha significado el balance de los procesos de planeación local. Pienso que la doctora lo tocó cuando empezó a mencionar un poco el tema de la presencia de la Consejería Presidencial para Medellín, digamos, en Medellín, en esa mirada que se tenían a unos territorios tanto urbanos y rurales que nunca se habían mirado, que no se habían contemplado, y porque tal vez hasta la década de los 90 la planificación que se hizo en los diferentes barrios de la ladera fue lo que las mismas comunidades organizadas empezaban a plantear para los procesos de organización barrial que se daban en los diferentes territorios. Y digamos que a partir de ahí hay un elemento que yo quiero tocar, que lo acabo de tocar de Eduardo también, y es cómo se genera una dinámica participativa en la zona centro-oriental, en la zona nororiental y en la zona noroccidental, que es lo que va a impulsar en un proyecto de acuerdo posterior, que es el Acuerdo 43 de 1996, que es una dinámica organizativa de los planes zonales, que es un antecedente ya nombrado también, y que fue lo que definió inicialmente un tema que Eduardo acabó de mencionar, que es el sistema municipal de planeación. O sea, nosotros supuestamente estamos en un sistema que arrancó en el año de 1996, ¿cierto? Y con ese sistema que planteaba cuál iba a ser el seguimiento que se iba a hacer a los procesos de planeación de la ciudad, en ese sistema que se planteaba cuál iba a ser el seguimiento y la evaluación que se iban a dar a los procesos, la formación para la educación y la participación y los sistemas de información. Desde ese entonces se planteó cómo Medellín debía llevar a cabo, contemplar cuáles iban a ser sus autoridades, cuáles sus instancias, cuáles los instrumentos de planeación, cuáles los instrumentos de gestión y cuáles los organismos de control. Entendiendo que en ese sistema aparece precisamente lo que nosotros llamábamos anteriormente el Consejo Municipal de Planeación, que realmente la denominación nacional es los Consejos Territoriales de Planeación, que es uno de los capítulos que está contemplado dentro de ese sistema. Y digo porque cuando se empieza a preguntar por la participación y por los líos que se presentaron creo que las tres personas anteriores han mencionado el tema de los conflictos que se han dado en el nivel de la participación por la corporativización, pero también por la confrontación que se ha dado desde el 2004 cuando surgió el modelo de presupuesto participativo. Creo que ahí arrancamos con un problema que hay que superar. Ese es el primero. Es que en esta ciudad, teniendo antecedentes de planeación local en diferentes territorios, como era la Comuna 3, las Independencias y las tres zonas que yo ya mencioné, ver de avanzar en esa construcción del territorio con lo que se iba trabajando, lo que se planteó fue primero entregar y repartir un recurso con unas necesidades básicas mínimas en un presupuesto que ya se mencionó. Es decir, para que lo podamos entender, primero arrancamos por presupuesto participativo y no arrancamos por planeación, sabiendo que teníamos un sistema municipal de planeación. Entonces uno dice, si ya existía desde 1996 un sistema municipal de planeación, lo que había que era coordinar ese sistema para poder ver cómo se empezaba a trabajar. Y eso empezó más desde el gobierno, digamos, de Fajardo, año 2004, porque lo primero que se hizo en esa dinámica cuando se creó esa dependencia de bienestar comunitario, bienestar social, desarrollo social, fue empezar a reunir a los líderes para que se reunieran a ver cómo eso que tanto criticó ahorita Alexis en la intervención, precisamente fue lo que se empezó a dar, con un antecedente más fuerte que no se ha mencionado todavía aquí y que casi siempre queda callado, queda oculto. Es la presencia de actores armados, ilegales, en cada una de las zonas urbanas y rurales. Que era un temor que había desde el principio de cómo esos recursos que se empezaron a entregar alimentaban esas fuerzas oscuras o esas fuerzas armadas ilegales que hay en cada uno de los territorios y que hasta el día de hoy
sigue suponiendo discusiones de cómo se entregan los recursos en esos territorios. Entonces, un tema y un reto que hay que abordar y que habrá que plantearlo a los nuevos gobernantes es el tema de esos actores ilegales. Un tema que en esta administración se tocó. En algún momento con el vicealcalde territorial estuvimos conversando sobre ese tema porque era un tema de preocupación en muchas comunas y en muchos corregimientos de la ciudad, porque el poder realmente no lo ejercía el control ciudadano, no era el que se sentaba ahí a participar, a decidir, sino que era la vacuna o todo lo que llegaba por el actor ilegal que determinaba cómo era el presupuesto que se tenía que poner en cada uno de los territorios, incluido el centro de Medellín, Comuna 10. Entonces, dentro de ese marco, uno tendría que plantear qué fue lo que se soñó en ese balance. Para las comunidades fue una conquista del Acuerdo 43 de 1996. Fue una conquista comunitaria. El hecho de que las comunidades soñaran, hicieran un imaginario de cómo eran los proyectos que se tenían que hacer en cada uno de los territorios. Si uno va a revisar las comunas y los corregimientos de Medellín, desde 1996 hasta hoy, las intervenciones que se hicieron planeadas desde el Estado no fueron acordadas con las comunidades en ese nivel de intervención. Digamos que hay un debate que está en el tema de planeación y es un debate que está planteado y que el sistema municipal ahorita lo va a tener que tocar muy seriamente. Y es que están contrapuestos la ley 152 de planeación con la ley 131 de voto programático. Porque es que cuando uno va a hablar con los alcaldes, yo recuerdo por allá en 1998, siendo él todavía hablando con Juan Gómez Martínez, que era alcalde, él decía, es que esta ciudad la que la planeé y la que definí por qué era lo que íbamos a hacer, fui yo, y fue a través de la propuesta de voto programático, no ustedes que están en las comunidades. Eso mismo podría pasar hoy cuando hay tantas discusiones sobre el tema de lo del río, que ya se planteó, o el tema del jardín circunvalar, o otros macroproyectos que están planteados en la ciudad, y que son de ese tema de debate que se tendrían que poner en discusión en la ciudad. Eso creo que esa es la tendencia que hay en esa información. El alcalde podrá plantear, yo en mi plan de gobierno sí lo planteé, aquí está, y por eso votaron la mayoría de los ciudadanos, y eso es lo que lo respalda dentro de ese marco. Y eso no lo hace inconsulto, sino que hace precisamente una contradicción contra unas apuestas de planeación local que tiene la gente en las comunas y en los corregimientos. Entonces ahí habría que poner a mirar en los principios que habla de la ley 152, esos principios, cómo se ponen en consideración para que estén acordes, no solamente a lo que le toca hacer al gobernante, lo digo yo porque finalmente yo soy administrador público, entonces pienso, ¿qué haría uno como gobernante en relación a eso que tiene que ver también con una entidad bajo marcos de ley de contratación como las que se han planteado o en el marco de las ejecuciones que se han dado en estos procesos de planeación desde el año 2004 hasta ahora? Creo que eso amerita un asunto que se estuvo discutiendo mucho en el tema del plan de ordenamiento territorial y cuando empezó esta administración con el proceso de los planes locales, y es generar mesas de concertación y de negociación, procesos en los cuales no nos dé miedo plantear el tema de la negociación y la concertación, pero no puede ser la imposición, porque a veces creen que se hacen mesas simplemente para imponer cuál es el modelo que se quiere desarrollar, sino que tienen que acordarse entre las partes, desde la mirada técnica, desde la mirada política, pero también desde la mirada organizativa. Yo pienso que en el balance que hacemos de los planes hemos retrocedido, hemos dado un retroceso. Y no técnico, porque yo creo que técnicamente hemos avanzado. Técnicamente se ha generado un proceso en esta última apuesta de revisión y ajuste, como ya lo explicaba la doctora Astrid, y con el trabajo que se hizo desde los 21 comunas y corregimientos. Pero creo que organizativamente y en las formas de coordinar sistemas de articulación entre el Estado, las organizaciones y las diferentes comunidades, ahí creo que hemos descendido. Digamos que hemos disminuido bastante a lo que significó ese proceso en los años, por ejemplo, 2004 al inicio del gobierno de Fajardo, o lo que se configuró después al año 2008 cuando empieza el gobierno de Alonso Salazar. Ese es un reto que habrá que plantearlo dentro de este tema, cómo se va a abordar, y es cómo poder lograr, eso ya lo mencionaron también algunos, que esos actores
no se vean desde una mirada de contratación del proyecto, simplemente, sino desde una mirada de aporte en la construcción del territorio, incluyendo un elemento que ya se mencionó ahorita, y es que hay que pensar en que las fuentes de financiación no pueden seguir siendo presupuesto participativo, como ya se mencionó. Las fuentes, ya se ha planteado, tiene que ser la cooperación internacional, tiene que ser la empresa privada, que sigue estando muy aislada. Yo creo que eso sigue siendo un vacío y una problemática que hay en este campo, y es que la empresa privada como tal no aparece en ese, o sea, nosotros como ciudadanos ahí veces no hablamos sino con el municipio, como si fuera el único responsable, y entonces esos otros actores que están ahí detrás, ¿cuándo vamos a hablar con ellos? Inclusive con el actor armado que está al lado nuestro, que ha sido muchas de las conversaciones que muchas organizaciones en cada uno de los territorios han tenido que hacer, y que le ha tocado poner muertos en esa discusión, ¿cierto? En esa conversación. Creo que eso es parte de lo que había que construir mucho más. Y creo que hay un reto más que hay que poder acordar también, y está sumado al papel que juegan las universidades en la ciudad. El presupuesto participativo desvirtuó también el papel de muchas universidades. Y la academia tiene un papel muy fuerte para poder orientar precisamente en las dinámicas de participación de las diferentes comunidades. Y creo que hay que acordar mucho más con las universidades cómo ese papel anterior que había en la década de los 60 y de los 70, de poder llegar a fortalecer dinámicas en los diferentes territorios. Por ejemplo, procesos como el primer fueron importantes en la participación que tuvo, por ejemplo, la Universidad Nacional en la zona centro-oriental y en la zona nororiental. Entonces, habría que exigirle nuevamente un papel de acompañamiento dentro de esa construcción, no un papel meramente contractual, sino un papel que implique un acompañamiento permanente, porque creo que hay otro problema, y es que todos los procesos contractuales que se hacen, ya lo mencionó Alexis ahorita, se hacen a muy corto plazo. Son procesos de revisión a 2, 3 meses, con cosas hay veces que se van definiendo en el camino, y uno quisiera que los procesos fueran a 8, 10 meses, que tuvieran todo un proceso continuo, que arrancaran en febrero, como arranca cada proceso, digamos, en un proceso escolar, y que terminaran en noviembre para poder cerrar en diciembre las cosas tranquilamente que se tienen. Pero eso, cuando uno se sienta en el marco de lo que implica poder hacer los contratos y toda esa parte contractual en el gobierno, lo descubre que eso se vuelve casi un elemento imposible por desarrollar por las mismas alcaldías y gobernación. Y eso habría que determinarlo, cómo poder fortalecerlo en una dinámica de un sistema municipal que planteara más tiempos para eso, más, digamos, más recursos destinados a una acción como esa, que se vuelve muy importante para la ciudad. Que inclusive pasa a veces con los proyectos de presupuesto participativo también, que son proyectos que se hacen en un mes y medio, en 2 meses, porque tienen que ejecutar o porque tienen que terminar determinadas vigencias, y que uno quisiera que fueran no un proyecto que se inicie y se ejecute en un tiempo, sino un proceso que mantuviera continuidad dentro de las propias comunidades. Que inclusive, que quien llegue a hacer la parte técnica, como acabó de pasar en este proceso con CHIPS, fuera simplemente un elemento de técnico que llega a aportar el conocimiento que tiene, y que si no es CHIPS, si es una organización local o si es en los procesos que se dieron anteriormente, fueran organizaciones que mantuvieran y dejaran ahí ese aprendizaje dentro de la comunidad para que eso se siga reproduciendo en el camino, para que no sea que el proceso termine cuando se acaba el proyecto. Entonces, ahí es donde se enmarca todo ese proceso contractual, sino que uno pudiera garantizar, como hay otros modelos, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en donde hay un complemento de la misma administración que se genera con organizaciones sociales para poder fortalecer una dinámica permanente en materia de desarrollo, de convivencia, de participación, de todo lo que tiene que ver la acción local. Inclusive, aquí hay un modelo colombiano que en cultura se genera con las salas concertadas, y que en algunos sectores comunitarios plantean una acción permanente para que esas salas de teatro concertadas o salas culturales mantengan una programación permanente bajo responsabilidad, digamos, económica de la administración nacional, en ese caso de la administración municipal, pero que hacen una ejecución permanente y que posibilita generar un asunto que hemos perdido,
y es el asunto de la cohesión social, el asunto de la articulación entre las comunidades. Es que hace muy poco, en el 2000 estábamos hablando de la red de organizaciones sociales comunitarias de Medellín, de la ROC, hablábamos de procesos como la red de planes zonales, de muchos procesos que se generaban en vinculación de las organizaciones, digamos que lo mismo que tenía el sindicato antioqueño, con el grupo empresarial y con todo lo que iba desarrollando, es poder plantear que es posible generar apuestas organizativas en el marco de desarrollos que se generen en forma permanente y no en forma aislada, y que creo que eso es lo que hay que resolver en las problemáticas que tenemos ahora. Gracias. Abrimos entonces el